Mi nombre, Santiago, Santiago Pérez. Ahí cambio el slide así lo pueden ver. ¿Sí? Trabajo en Kinetic, ¿sí? Hace ya casi 6 años. em, Principalmente como Project Manager y también como Product Manager. Y en el último tiempo, sobre todo el último año, he estado liderando un centro de excelencia que hemos creado dentro de Kinetic, ¿sí? Un equipo de especialistas en AI que le llamamos el COE, el Center of Excellence, ¿sí? Que es donde estamos tratando o buscando justamente ayudar a distintas organizaciones a implementar la IA, a adoptar la IA, mientras también vamos, por supuesto, aprendiendo y estudiando, porque ustedes saben que todos los días va surgiendo algo nuevo. Entonces es difícil hasta mantenerse al día, es casi un desafío principal. Cosas que existen hoy, ni siquiera les digo hace un año, ¿no? Hace un mes no estaban disponibles, ¿sí? Entonces realmente viene con un ritmo vertiginoso. Bien, mi background es de la ingeniería, vengo de la electrónica, pero después me fui más para el software, ¿sí? Y mucho para la gestión, sobre todo gestión de proyectos ágiles, ¿sí? En su gran mayoría, y me ha venido muy, muy, muy bien para justamente trabajar con IA y con todas estas novedades que han ido apareciendo. Bien, voy a correr un poco acá la imagen, si no se va a cortar. Bien, excelente. Bueno, vamos a tratar de llegar a algunas definiciones juntos, ¿sí? Y ahí paso a la siguiente. Si lo tuviéramos que definir, ¿sí? Podemos definir de varias maneras, pero una definición que es bastante certera, diría, ¿sí? De qué es la IA generativa, sería la siguiente. La IA generativa, ¿sí? Es una tecnología que no solo procesa datos, sino que tiene la capacidad de crear contenido. Y esa palabra es clave para entenderlo. Tiene la capacidad de crear cosas. Excede a el análisis de datos, la ciencia de datos, la ingeniería de datos, ¿sí? Sino que crea cosas, cosas originales como textos, ¿sí? Que quizás es lo que más habituado estamos, ¿sí? A ver el chat GPT que crea un texto, que me genera alguna porción justamente de redacción, pero también imágenes, videos. Incluso lo hemos visto el último tiempo, imágenes hiperrealistas, ¿no? Hiperrealistas y otras imágenes que decían, bueno, con este estilo de caricatura japonesa, haceme esta imagen, ¿sí? Y es impresionante también lo que ha ido evolucionando. Realmente parecen hechas por una persona. También música, ¿sí? Basado en patrones y datos previos. Es decir, que hay un entrenamiento que tuvo, ¿sí? Para poder aprender cómo hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, para poder crear música, se le tuvo que enseñar, ¿sí? Sobre música. Para poder crear texto, se le tuvo que enseñar cómo se redacta un texto, ¿sí? Fíjese que hay mucha analogía con el cerebro humano. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Y esto es buenísimo. Es como tener un asistente creativo que trabaja a partir de ejemplos y puede proponer soluciones nuevas, ¿sí? Entonces, es un asistente creativo al cual le tenés que dar ejemplos, ¿sí? No crea de la nada, ¿sí? No es magia, pero puede proponer soluciones nuevas. Y eso es clave porque no es que busca dentro de un conjunto de soluciones ya existentes, sino que genera una solución nueva, ¿sí? Em, un ejemplo que a mí me parece muy, muy, muy bueno es, imagínense un cocinero, ¿no? En el que le enseñamos a cocinar, si una persona que estudia gastronomía, le enseñamos a cocinar y una vez que sabe cocinar, sabe cómo mezclar los ingredientes, sabe de los sabores, sabe de los gustos, de todo eso, puede crear una receta original, una receta que antes no existía. Eso es diferente a decir, tengo un libro de recetas y busco dentro de recetas que ya existen cuál es la que mejor se adapta a esta situación. No, no, acá es créame algo original, algo nuevo, ¿sí? Y por eso está siendo tan disruptivo, ¿sí? Por ahí no siempre lo usamos de esa manera, ¿sí? A veces lo usamos más como un buscador, ¿no? Como si fuera un buscador de Google, pero el potencial que tiene es al crear cosas nuevas, cosas originales. Bien, si alguno ya tiene experiencia en lo que es inteligencia artificial en general, ¿sí? Me va a decir, che, pero esto no es nuevo. No es que la inteligencia artificial nació ayer, ¿no? Incluso hay
personas en Córdoba Capital, por ejemplo, en la facultad, que son especialistas en inteligencia artificial hace años, ¿no? Y vienen trabajando con inteligencia artificial y tecnología hace años, ¿sí? Bien, vamos a diferenciar un poquito esta IA, que es la que está ahora, ¿sí? Así fuertemente, respecto a otras inteligencias artificiales que ya vienen hace un tiempo. Nosotros vamos a hablar de generativo, ¿sí? Acuérdense de esa palabra, generativo, porque genera cosas. Cuando alguien le dice la IA es como un concepto muy amplio. Pará, pero ¿qué IA? La IA es generativa. ¿Qué herramienta? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Es como decir el Internet. No, bueno, pará, pero Internet qué, pero qué sitio, de qué fuente, dónde viene, quién lo dice, cómo lo hizo, ¿sí? Bien, conocerán algunos, ¿no? Con los que más interactuamos, el loguito del famoso chat GPT, ¿sí? También Gemini o Gemini, ¿sí? Que es de Google. También tenemos a Llama de Meta o Facebook, ¿sí? Tenemos a Claude, que es de Anthropic. Y van a ver que hay un montón de estas inteligencias artificial, ¿sí? Más allá de que ChatGPT por ahí es la que más se ha difundido, ¿sí? Una pequeña aclaración de esto que está bueno también para que tengan presente, después lo podemos ver un poquito más en detalle, pero cada una de estas tecnologías son inteligencias artificiales generativas o las van a conocer también, después lo tengo ahí definido un poquito más como los LLM, ¿sí? O LLMs, les pueden llegar a haber escuchado en algún momento, ¿sí? Es básicamente el motor que corre detrás de esto. El chat GPT es la forma de interactuar con esa herramienta. ¿Cómo? A través de un chat. Es lisa y llanamente es un chat para interactuar con GPT. Gemini tiene su propio chat. Claude tiene su propio chat. Después ya se lo voy a mostrar. Algunos seguramente lo conocen, pero les voy a mostrar un poquito también los otros y todo lo que hay detrás de eso. Sí, pero es una forma de interactuar, aunque no es la única. Hay otra forma de interactuar también con estas inteligencias artificiales o LLMs. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? Le estoy diciendo lo que quizás ya sabían, más o menos está. Estamos un poquito pasando en limpio, ¿no? Como nivelando hasta ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Le pueden dejarlo en el chat o algún comentario, agregar alguna experiencia hasta acá de esto que estamos diciendo. ¿Estamos bien? Bueno, cualquier cosa, abren el micrófono, dejan en el chat, levantan la mano, ¿sí? Pero no se queden con dudas o incluso si quieren compartir por ahí una experiencia que han tenido con esto, siéntanse libres también de eso, así lo hacemos más dinámico. Bien, avanzando un poquito. Algunas diferencias con inteligencias artificiales que ya existían de antes, ¿sí? Van a ver que hay inteligencias artificiales que son más de análisis, ¿sí? Que básicamente agarran datos que ya existen, grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y tratan de detectar patrones, ¿sí? Analizan cosas que ya existieron, cosas que ya pasaron, pero no generan nada nuevo. Analizan grandes volúmenes de datos. Incluso quizá algunos han escuchado el último tiempo muchas personas que se han volcado para el mundo de la ciencia de los datos, ¿no? El data science, a la ingeniería de los datos, ¿no? Bueno, estaba basada sobre todo en esto, ¿no? En analizar esos datos, el big data, ¿no? Que hemos escuchado mucho también. Después también está la que trata de predecir, ¿no? IA predictiva anticipa o trata de anticipar, ¿no? Como patrones. Che, con estos datos, si esto continúa así, va para aquel lado, ¿no? Como un pronóstico basado en datos históricos. Che, ¿a dónde se va a ir el dólar si seguimos así, ¿no? Más allá que podemos abrir una discusión que no la vamos a tener porque es gigantesca, ¿sí? Alrededor de eso. Pero bueno, son como, bueno, ¿no? Todo predice, no, bueno, si esto sigue así, si no, los patrones, la historia, esto, que lo otro, si basado en datos, predecimos. Pero de vuelta, no genera contenido, no está creando cosas que antes no existían. Está o analizando o prediciendo, ¿sí? Por eso, cuando alguien le dice IA, ¿de qué IA estamos hablando? ¿IA generativa? Ah, ok, esto es IA generativa, se puede hacer esto, este es el potencial. Bien, avanzando un poquito, ¿sí? Y pasando en limpio esto de la IA generativa, acuérdense, IA generativa puede crear cosas nuevas. Puede ser un texto, puede ser una imagen, una canción o incluso una idea que antes no existía. No busca de un catálogo, sino que crea, ¿sí? Probablemente para eso también analiza y predice, para poder crear. Termina imaginando posibilidades, ¿sí?
Ahí dice como si fuera un artista digital entrenado con toneladas de ejemplos, ¿no? Como tiene la capacidad de haber sido entrenado con un montón de ejemplos y a partir de eso crea cosas nuevas. Pero se le tuvo que enseñar, ¿sí? Cómo hacer eso para que sea capaz de crear. A mí me gusta mucho la analogía con el cerebro humano, ¿no? Porque hay muchísima analogía. Incluso, fíjense, es una inteligencia, ¿sí? Fíjense que nosotros a un niño le enseñamos a veces a hacer ciertas cosas, pero después puede crear cosas que yo no le enseñé a dibujar eso. Le enseñé a dibujar, le enseñé a pintar. Después creó una casa que yo no le dije que la casa tenía que tener esta estructura, esta forma, esto, lo otro, esta nave espacial, o esta imaginación, o esta idea. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Le enseñamos ciertas cosas, pero después a partir de eso puede generar cosas nuevas. ¿Sí? Por eso la analogía con la neurociencia, con el cerebro humano, está muy presente acá. De hecho, hay muchos libros de neurocientíficos que se han interesado mucho por esta inteligencia artificial y las analogías con el cerebro humano y un montón de dilemas éticos que empiezan a aparecer también, ¿no? Ahí entre, che, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre el cerebro humano, la persona, la máquina? Todo eso que parece ciencia ficción, ¿no? Ahora está como menos ficción, más ciencia que ficción, diría, ¿sí? En este momento. Con todos los desafíos que, por supuesto, eso va implicando. Bien. Siguiendo un poquito más, a ver si es un webinar relativamente corto, pero por lo menos nos da algunas ideas de cómo funciona esto, qué es y qué no es, y que les dé por ahí como hambre y ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Por fuera del webinar. Si alguien les pregunta o tuviera que decir, che, ¿cómo funciona esto? Va a aparecer mucho la palabra esta de redes neuronales. ¿Sí? Hay toda una matemática detrás, una ingeniería tremenda. Tampoco es nuevo el tema de las redes neuronales, pero fíjense que habla de neuronas. Hablamos del cerebro humano, ¿no? Redes de neuronas que tratan de aprender. Busca emular el cerebro humano, ¿sí? De ahí surge todo. Imagínense, por ejemplo, una red de miles de neuronas artificiales que están conectadas, que aprenden sí, a reconocer patrones y después crean textos, imágenes, sonidos bueno, o lo que haga falta. Em, es muy interesante, incluso en algunos libros, por ejemplo, eh, es un poco una caja negra la inteligencia artificial. Como que vos le enseñás, ¿sí? Ok, che, cómo tienen que aprender, cómo se tienen que vincular, pero después no podés como abrirlo y ver qué está pasando con los datos. Es como el cerebro humano. Sabemos que existen neuronas que se conectan, que se van aprendiendo, los vínculos se van engrosando, pero no vemos la información viajar y el recuerdo acá. Ah, mira, este es el recuerdo de cuando yo era chico. Ah, mira, acá la idea. ¿No? No lo podés abrir, es como toda una red intrínseca muy compleja. Bueno, y con la inteligencia artificial empieza a pasar lo mismo. Le enseñamos cómo aprender, pero después no vemos bien cómo generó esa idea, solo que le enseñamos y me está dando esto. Incluso en uno de estos libros, un ejemplo que es muy bueno, es que, por ejemplo, no necesariamente entiende la inteligencia artificial generativa lo que te está proponiendo. Este era un ejemplo. Se lo entrenó, por ejemplo, una inteligencia artificial con muchísimo texto. Entonces aprende a generar texto, conversaciones. Entonces va prediciendo qué debería venir después en un texto. Entonces, por ejemplo, le decían, quiero un sándwich de, y había un espacio. Y la inteligencia artificial completaba con jamón y queso. No tenía ni idea qué es el jamón y qué es el queso. Pero fue entrenado con tantos textos y era tan común que un sándwich sea de jamón y queso que lo más lógico sea que pusiera sándwich de jamón y queso, ¿sí? Entonces, muchas veces puede parecer, ¿no? Como incluso te pones a dialogar, ¿no? Con ChatGPT, con la inteligencia artificial y podés llegar hasta como conectar, ¿no? Ha habido casos también de personas que dicen, es mi psicólogo, ¿no? Le hablo, le cuento cosas, me escucha, me responde, pero no deja de ser patrones de datos que han ido aprendiendo cómo es una conversación y qué debería decirse y cómo. Es medio loco de alguna manera, ¿no? Porque puede parecer tan real, pero no deja de ser una máquina e información que se ha ido aprendiendo, ¿sí? Y que va tratando de responder y crear cosas lógicas en base a lo que se le enseñó. Y por supuesto, todo lo que se le enseñó es lo creado por los seres humanos. Textos, libros, conocimiento. Entonces también tiene cierta lógica que sus respuestas nos suenen naturales, porque somos su referencia, ¿sí? Básicamente. Somos su referencia, entonces va por ese lado.
A los que les gusta, y sé que acá hay algunos roles que son más para el lado de la psicología y las ciencias humanas, tienen para hacer dulce acá, ¿sí? Si quieren estudiar neurociencia y demás con la inteligencia artificial, tiene como menos de tecnología y un montón de esta otra parte, ¿sí? O es un vínculo bastante interesante. Bien, más allá de eso, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Venimos bien? Ahí Sí, veo algunas Santi. cámaras prendidas, ¿sí? Euge, bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno. Último comentario de cómo funciona, ya se los mencioné hace un ratito, ¿sí? Y yo les hablé de estos LLMs o modelos de lenguaje de gran escala, se llama. En inglés es Large Language Models, ¿sí? Cuando alguien te diga GPT, es un LLM. Cuando alguien te diga Gemini, es un LLM. Cuando alguien te diga Claude, es un LLM. Cuando alguien te diga Llama, es un LLM, ¿sí? Y como le decía antes, el chat GPT es una forma fácil de comunicarte con GPT a través de un chat, ¿sí? Y esa es la otra gran revolución que ha pasado este tiempo, ¿sí? El tema de poder comunicarte con esa tecnología de una manera natural. Ahí veo una pregunta de Joaquín. Ahí la abordo, Joaquín, ¿sí? A la pregunta que está buenísima. Em, Les decía que esa es la otra gran revolución, ¿sí? De que hoy podemos interactuar con esta tecnología con el lenguaje natural, ¿sí? Yo le hablo como le hablo a otra persona. No necesito saber programar, no necesito saber codificar. Yo le hablo, me comunico con lenguaje natural, ¿sí? Y esa es la gran revolución que podemos interactuar de esta manera. Haciendo analogías con el ser humano, dicen que a veces pasa lo mismo con los niños. Cuando el niño aprende a poder hablar e interactuar con lenguaje natural con las otras personas, se abre un mundo que antes no estaba, que había una limitación, que era difícil, que no se podía expresar. Cuando eso se rompe, se desbloquea, se abre todo un mundo de conexión, te podés conectar. Algunas hacen hasta analogías de, che, ¿qué pasaría si pudiéramos hablar con los animales, ¿no? Con lenguaje natural, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿no? Empezamos a poder dialogar con lenguaje natural con una tecnología y a respondernos con lenguaje natural que lo podemos comprender de una manera sencilla, ¿sí? Bien, también le estoy dando así como puntas para que si después quieren investigar, tienen, pero muchísimo, ¿sí? Neurociencia, lenguaje natural, LLMs, ¿sí? Bueno, GPT, Claude, Gemini, Llama, todos son como cositas que pueden indagar un montón. Volviendo acá al chat que Joaquín preguntaba, ¿hasta qué punto, dice Joaquín, podemos decir que el contenido es original? Si está basado en un montón de otras cosas. Bueno, es la analogía también con el cerebro humano y con las personas. ¿Hasta dónde yo puedo decir que una receta es original si está basada en condimentos que ya existían y en conocimientos de cocinas o, no sé, que ya existen, por ejemplo, ¿no? Y recetas que ya existen? ¿Hasta dónde digo que es original? ¿O hasta dónde digo que una canción es original? Si las notas ya existen, si los acordes ya existen, si la teoría musical ya existe, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? En esto. Los dilemas pasan a ser también muy, muy parecidos en estas cosas. Donde se ve más claro es que no es de un catálogo, se selecciona la que va, ¿sí? Es el gran debate, ni hablar, Joaquín, ni hablar. Por eso le digo, acá hay mucho de filosofía, de neurociencia, nos podemos meter un montón. Incluso imagínense si esto, no es si esto, porque esto va a pasar al ritmo que va evolucionando, ¿no? ¿Qué va a empezar a pasar? Che, bueno, ¿y dónde definimos el borde de, che, esto es totalmente humano y esto no es humano? ¿No? Sí, ciencia ficción, pero empieza a pasar eso. De hecho, empiezan a haber dilemas éticos de suplantación de identidad. El otro día veía, por ejemplo, un video de que hay ya en entrevistas, cuando están haciendo reclutamiento, ¿sí? Están empezando a poner algunos como protocolos para ver si realmente están hablando con una inteligencia artificial o con una persona. Porque directamente hay ya algunas generadores de video, ¿sí? Que vos parece que estás hablando con una persona y tiene la cámara prendida. ¿Qué es lo que hacían? Le decían, para antes de avanzar,
Con tu mano quiero que tapes la cámara. Hace esto, le decían. Y no lo podía hacer. Le empezó a dar vuelta, no, que no me anda bien la cámara, no, que le empezó a buscar la vuelta, ¿ah? Empezó a buscar la vuelta, empezó a buscar la vuelta, y era una inteligencia artificial que generaba video y todo, y no podía hacer eso. También le va a buscar la vuelta y va a poder hacer esto, ¿no? O sea, tampoco es una locura. Pero fíjense cosas que decís, che, pero esto no era un desafío hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a pasar esos otros desafíos. Em, Capaz alguno la conoce, hay una película muy buena que se llama, ya tiene, no sé, no tiene como 10 años, mira, o sea, ahí se me cae como un calendario. Se llama Her, ¿sí? O Ella. Es buenísima esa película. Tiene como 10 años, o sea que nada de esto existía hace 10 años. Pero tiene que ver con una inteligencia artificial, ¿sí? Que aparece en un teléfono, que empieza a interactuar con una persona y hasta dónde va evolucionando que la persona se termina involucrando sentimentalmente, ¿sí? Con esta inteligencia artificial. em, pero te lo muestra de una manera como muy natural, ¿no? Che, como pareciera que fue una relación a distancia directamente, ¿no? Porque realmente cómo van tomando las cosas es una locura. Pero eso que hace 10 años era como, bueno, sí, en algún momento, hoy ya son dilemas. Sí, son dilemas y situaciones por ahí bastante complejas, ¿sí? Así que se las recomiendo si no la vieron. Es una muy buena película y de vuelta, ¿no? Ya tiene su tiempito. Bien, como verán, tengo un montón de cosas para contarles. No me va a alcanzar este tiempo ni a palos, sí, pero por lo menos, bueno, vamos navegando con dos o tres cositas que teníamos por lo menos preparadas, ¿sí? Bien, a ver, sigo con esto. Ok, ¿dónde ya está cambiando el mundo? Porque hasta acá, un poco más como de teoría, ¿dónde vemos el impacto? Ustedes ya lo deben estar viendo hoy, ¿sí? En su entorno. Pero en lo que es la vida cotidiana. Claramente en educación, ¿sí? Para crear materiales didácticos, pero personalizados, ¿no? O sea, podríamos crear un material por alumno sin mucho esfuerzo, ¿sí? O sea, de una manera bastante sencilla. Entonces ya el aprendizaje pasa a ser totalmente personalizado. Em, Te doy un ejemplo personal, ¿no? Pero yo tengo una hija de 8 años. Y bueno, siempre trato, ¿no? De que pueda interactuar con la tecnología porque ya nació con esta tecnología existiendo. No la IA generativa, pero sí la tecnología, el streaming, es una hija del streaming, ¿no? Del on demand. Y por ejemplo decimos, bueno, a ver, agarremos el celu y empecemos a pedirle que nos cuente cuentos. Sí, bueno, a ver, quisiera que me cuentes un cuento para dormir, que se trate de un caballo que no sé qué, que le pasó esto y que vivía en Argentina. Y me crea un cuento y me lo cuenta en voz alta, ¿no? Entonces ya empieza a generar, por ejemplo, contenido lúdico, un cuento totalmente original, porque no es que buscó dentro de todos los cuentos que hay que cumplan con esos patrones, sino que generó la historia. Bueno, en eso hay un montón incluso para esto de el material didáctico personalizado. Ni hablar en salud, sí, hay un montón de aplicaciones de, bueno, redactar informes, ni hablar, o sea, todo lo que es generación de texto, un montón, pero también hay reconocimientos de imágenes, sí, para detectar no sé, patologías, anomalías, se está aplicando un montón, ¿no? Inteligencia artificial en el procesamiento de imágenes, en el procesamiento de videos, un montón. Pero lo que es redactar informes automáticos es impresionante. En negocios, todo lo que es automatización, un montón, ¿sí? Casi que diría que es como lo primero que sucedió o que está sucediendo. Che, bueno, esto lo puedo automatizar, puedo hacer que una IA me lo automatice. Se mezcla un poco, ¿no? Automatización tradicional con automatización con IA, ¿sí? Pero bueno, van de la mano. Lo que son respuestas, análisis. Yo el otro día estaba buscando entre un montón de correos una información que tenía y ya, si tenés Google, ya Gemini te aparece ahí y te dice, che, yo te ayudo. Y bueno, mira, estoy buscando un correo en el que en alguna vez dijimos esto, otro. Confirmame si alguna vez lo hablamos o no lo hablamos en el último año. Me buscó, me dijo, mira, acá en este correo mencionaron este tema. En otro momento lo hubiera buscado totalmente a mano, ¿no? Ya se empiezan a integrar ni siquiera herramientas pagas, ¿no? Herramientas gratuitas. Para armar propuestas, ideas de producto, nosotros en Kinetic estamos usando un montón, por ejemplo, ¿no? Para analizar, che, tengo esta necesidad del cliente, tengo todo esto, tengo este video, tengo esta información, metemos todo ahí, necesito armar una propuesta de producto, ¿no? Corregímela así, una propuesta de negocio. Vamos incorporando un montón, ¿sí?
Todo eso cada vez es más sencillo hacerlo y con mejores resultados. ¿Sí? Quizás un año atrás era más complejo, hoy está bastante más pulido. Y acá es donde quizás más dilemas se pueden producir, en todo lo que es creativo, ¿sí? En todo lo que es, bueno, diseño gráfico, escritura, música. Pero en el arte hay quizás mucho más discusión, ¿no? Porque el arte está muy vinculado con lo humano, ¿sí? Con la creatividad. Eh, a los que le gusta por ahí, por ejemplo, en lo que son caricaturas o películas basadas en cómics japoneses y demás, por ejemplo, eh, vieron que había muchas imágenes que eran con esto del estudio Ghibli, que son el que hizo Mi vecino Totoro. Bueno, hay varias como clásicos japoneses. Y no me acuerdo el nombre ahora del autor japonés, seguramente si uno se lo acuerda, póngamelo ahí en el chat. Y le habían hecho una entrevista que le decían, che, queremos aplicar IA, digamos, acá en el estudio. Y fue casi como una ofensa de decir, che, pero ¿qué va a hacer la IA? Y no, iba a generar esto, iba a generar historia y puede generar nuevas películas. Sí, pero eso lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos nosotros. Es lo que hace el estudio. Es lo que nos hace como seres humanos, ¿no? Entonces era, no quiero eso porque eso directamente va a deformar qué es humano y qué no. Era su visión, por supuesto, pero empieza a generarse esos debates que antes como que no, eran muy futuristas, ¿sí? Entonces todo lo que es creatividad empieza a pasar, está empezando a pasar un montón esto. Bien, acá me gustaría mostrarles dos o tres cosas. Una, cuáles son las plataformas que tienen disponible y cómo usarlas, aunque sea rapidito para que después puedan verlas. Dos, me gustaría contarle algunos casos de éxito en Kinetic que hemos implementado. Y tres, hacerles una propuesta, ¿sí? Bien, muestro, si les parece, rapidito alguna de las plataformas, ¿sí? Que yo tengo acá ya abiertas. Seguro algunas las conocen, pero otras no. Bien, fíjense que todas estas plataformas son todas a través del navegador web. O sea, no tengo que instalar nada, no tengo que hacer nada. Navegador web, Google Chrome o el que estén usando y la puedo ejecutar. Eso también es fantástico, ¿sí? Bien, a ver si ahí se ve bien. Sí, creo que sí. Está ahí mi carita por ahí dando vueltas. Espero que no tape nada. No, creo que no, ahí no tapa. Bien, excelente. Bueno, ChatGPT, quizás la mayoría ya lo conoce. Tiene esta interfaz de chat, ¿sí? En la que, fíjense ya cómo arranca. Pregunta lo que quieras, ¿sí? Arranca así. Nosotros acá podemos poner la instrucción o el famoso prompt. El prompt, cuando digo, che, el prompt, ¿qué es el prompt? Es una instrucción, es un pedido, es un comando. ¿En qué lenguaje? Lenguaje natural, ¿no? Como le habla una persona. Empieza a haber un montón más de opciones. Ya fíjense que empieza a tener, bueno, le podés cargar archivos, ¿sí? Podés cargarle un documento de texto, podés cargarle un audio, podés cargarle un montón de cosas para que tenga en cuenta. Empieza a tener otras opciones. Fíjense que dice buscar en Internet. Hace un año no se podía conectar a Internet. Tenía información con la que había sido entrenada y no salía de ahí. Piensa antes de responder, tiene un modelo de razonamiento ahora en el que le obligás como a pensar un poco más y decirme cuál fue tu modelo de razonamiento para llegar a esa conclusión, ¿sí? Y bueno, incluso tiene ya ahora herramientas para poder generar código, o sea, código de programación, ¿sí? Todo esto hace un tiempo, no hace tanto, no estaba, podés hablarle también, si tiene como varias cosas y este es el gratuito. Incluso acá van a ver que no me deja elegir qué modelo, porque hay un montón de modelos de GPT, ¿sí? Cuando tenés el plan pago, yo acá justo estoy conectado con la cuenta de Kinetic, ¿sí? Pero después tengo otro con el plan pago, sí podés empezar a elegir un montón más de opciones. Bien, van a ver que las otras que yo le decía, como por ejemplo Clo, este es Clo, tiene, fíjense, una interfaz muy parecida. Sí, muy parecida. Sigue siendo un chat. Bueno, acá me aparecieron algunos chats con los que estuve probando antes de venir acá al webinar, pero sigue siendo un chat. ¿Sí? Igual con el plan gratuito y demás. Y las respuestas, ¿sí? Siguen siendo, ¿sí? En modo texto. ¿Sí? En modo texto, ¿no? Como estábamos acá. Después les puedo mostrar algunos ejemplos, pero siempre es una conversación. Y después la otra, que también la mencionaba hace un ratito, Gemini, ¿sí? O Gemini, que es de Google. También, fíjese que el formato es muy parecido. Sigue siendo una conversación
con algunas opciones, el modo de Deep Research, que es una investigación profunda, y este sí me permite elegir, por ejemplo, algunos modelos, ¿sí? Entonces ya empiezan a haber opciones de, mira, si es en tu día a día, usa este. Si querés hacer un razonamiento avanzado, te sugiero este. Es experimental, puede tener errores, pero tenés este, ¿sí? Tareas de alta complejidad, quiero hacer una investigación de mercado profundo, estoy redactando un paper de investigación, necesito buscar un montón de fuentes en el mundo, cosas que realmente requieren un deep research, ¿sí? Como dice ahí, te sugiere obtener otros modelos. Ahora, si le quiere decir, quiero armar, no sé, un cronograma de las tareas de mi semana, mira, esto es todo lo que tengo que hacer, ayúdame a priorizarlas, capaz con el Flash, ¿sí? Es suficiente. En estos modos gratuitos por ahí no vamos a ver tanta diferencia, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión sobre DeepSeek? Ah, bueno, buena pregunta, Gerardo. Ahí la dejo para un poquito más adelante. Em, Estas cosas empiezan a marcar un diferencial cuando empezamos a crear por ahí productos, ¿sí? Que usan estas herramientas, porque ahí sí empieza a aparecer el tema costos. Entonces es como decirle, pedirle, no sé, a un científico que tiene un doctorado que te ayude con una tarea que es del primario. Es como, ¿sí? Como casi como absurdo, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer esto, no, para cosas que son del primario, con este nivel de inteligencia es suficiente. Para cosas que son de universidad, necesitas este otro nivel de inteligencia. Para cosas que son postdoctorado, este otro nivel de inteligencia, ¿sí? Bien, y después el otro que por ahí no lo había mencionado antes, pero tenemos el de Microsoft, ¿sí? El famoso Copilot también. Fíjense, el mismo modelo chat. Les dejo un plus acá por si quieren investigar. Todos estos son los modos como más tradicionales para interactuar. Pero después, por ejemplo, ChatGPT tiene su plataforma, platformopenai.com, ¿sí? En donde acá tenés como los modos más avanzados, ¿sí? Este se llama el Playground, ¿sí? Donde acá decís, ah, acá yo ya le puedo jugar con un montón de modelos. Miren la cantidad de modelos que tienen. Empiezan a aparecer parámetros más avanzados, empiezan a aparecer configuraciones de, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es como cuánta libertad le das para que sea creativo. Entonces decís, che, quiero crear una canción y que sea creativo. Quiero crear un poema que sea creativo. Che, quiero hacer una investigación científica con con fuentes fiables y no, que no se ponga creativo, que se ponga sumamente fino en lo que es, ¿sí? Se empiezan a aparecer un montón de otras configuraciones que podemos jugar. Recomendación, arranquemos siempre con este. Y en cuanto nos quede corto, en cuanto no sea suficiente, la misma herramienta podemos ir acá. Gemini, lo mismo. Tenemos Gemini, el chat, fíjense, sin muchísimas opciones, pero después tiene su plataforma Google que se llama AI Studio, ¿sí? Donde, epa, vienen ya todos los comandos que empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer distintos modelos. Fíjese que cada modelo ya me empieza a dar información de precio, de para qué es mejor para el código, es mejor para el texto, ¿sí? Hasta dónde tiene información actualizada. Empiezan a aparecer un montón de otras cosas. Así que se los dejo ahí para que puedan jugar un poquito, ¿sí? Después, más adelante. Bien, les voy tirando así como para que lo tengan ahí, ¿sí? Bien, acá en el chat. Bien, ¿cuál es tu opinión sobre DeepSeek? Bueno, es un poco como polémico DeepSeek, ¿no? DeepSeek es un modelo que surgió de China, ¿no? Digo un poco polémico porque decían que era gratuito, después decían que era de código abierto, después al final decían que había sido entrenado según la información que le sacó a OpenAI. Hay que ir viendo para qué te sirve mejor cada uno. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido mejores resultados con ChatGPT para todo lo que es creativo, marketing, textos, propuestas y todo lo que son tareas más técnicas, por ejemplo, generar código, nos ha dado mejor resultado Claude, por ejemplo, de Anthropic, ¿sí? Este que yo le mostraba acá, que decía Claude. Incluso fíjense el ejemplo que tengo acá. Ayer hicimos una prueba y le pedimos a GPT y a perdón, y a Claude que nos genere una herramienta, le dijimos, para evaluar mis inversiones, ¿sí? Y le dijimos que yo quería evaluar mis inversiones en CDRs, ¿sí? Cuando se lo pedimos a GPT, me armó un documento, me dijo, mira, tenés que tener en cuenta esto, fíjate esto otro, categorías y demás. Cuando se lo pedí a Claude, enseguida me armó una herramienta. Una herramienta que la podía abrir con el navegador web y que la podía ejecutar, ¿sí?
No me acuerdo si la tengo por acá. No, porque este creo que era otro. Pero me armó un código. Acá para que se vea. Un código en HTML, que es el lenguaje Fíjense, me armó un programita, ¿sí? Un programita en el que yo podía interactuar. Me armó código y que lo podía ejecutar acá mismo. Solamente porque le dije herramienta. ¿Sí? Le dije herramienta y ya me creó un programa. Por supuesto, ¿no? Después hay que tunearlo, hay que ajustarlo, pero ya empezó a generar código. Entonces, como que está un poquito más orientado a esta parte técnica. Fíjense el potencial que tiene esto, ¿no? Con una instrucción sumamente sencilla. Bueno, acá le estábamos corrigiendo unas cosas, pero me generó esto y lo podía visualizar acá mismo. ¿Sí? Increíble, increíble el potencial que tienen estas herramientas. ¿Sí? Y ChatGPT, si no le especificaba que quería un código que era un poco más explícito, no me lo llevaba para ese lado. Por eso digo, volviendo a lo DeepSeek, depende un poco para qué lo queremos usar, ¿no? Entonces, por ahí les recomiendo por ahí que vayan probando una u otra. Como que todos van avanzando mucho. OpenAI ahora, bueno, con todo este modo de imágenes que sacó, espectacular. O sea, está respondiendo muy bien, pero antes no era así, ¿sí? Y Grok, si no me equivoco, es el de X, ¿no? El de la plataforma de Elon Musk, ¿sí? Nosotros lo hemos probado para algunas cosas, y estaba bueno, justamente cuando necesitamos vincularnos, por ejemplo, con información que estaba en Twitter o en X, digamos, en algunos otros lados, tenía como alguna herramienta que estaba interesante, Grok. Pero personalmente, nosotros venimos usando mucho las OpenAI, Claude y Gemini para una u otra tarea es como que la que más venimos usando, ¿sí? Igual depende también para qué la usan, en el sentido si la usan como usuario final con el chat o si la empiezan a querer integrar con otras herramientas, ahí ya empiezan a aparecer por ahí otras variables que son más técnicas, pero que tienen que analizar o tener en cuenta, ¿sí? Bien, em, ¿cómo es la tecnología MSP Mobile Context Protocol? ¿Cómo es otra tecnología de desarrollo de este tipo? Bueno, mira, está bueno lo que pregunta Sebastián, una pregunta como bastante avanzada, ¿sí? Pero esto de los MCP y MCP servers, para que entienda como por ahí todos, empiezan a aparecer ya como protocolos o estándares, ¿no? Porque si no, cada tecnología es como muy independiente. Vos sabés usar una, pero no sabés usar la otra. Bueno, como todas las tecnologías, cuando se empiezan a difundir, empiezan a aparecer estándares para poder vincularse con todas las tecnologías, ¿no? Che, yo hablo de esta manera y todas las tecnologías me entienden. Hago así y todo esto me entienden. Así que empiezan a aparecer como estos MCP, por ejemplo, o MCP servers que sirven justamente para eso. Mira, nosotros particularmente la estamos ahora explorando para ver si la podemos implementar en unos proyectos que tenemos activos en el COE y suena bastante prometedor. Ya había algunos desarrollos, digamos, en esa línea y esto está bastante lindo, está bastante lindo. Así que nosotros lo estamos explorando por lo menos. ¿Conoce otra tecnología de desarrollo de este tipo? Mira, esta en particular es justo una que estamos explorando ahora. No se me viene ninguna a la cabeza similar a esta que esté así como a full. Sí, este año, este es un poco más avanzado, ¿no? Pero empiezan a aparecer todo el tema de los agentes, ¿sí? Agentes que son como sería como productos en sí mismos que pueden interactuar y hacer acciones, ¿no? Ya no es un chat que vos le pedís, sino que son como si fueran bots, ¿no? Pero que tienen la capacidad de interactuar con un montón de cosas y pueden hasta interactuar entre ellos. Entonces este año se dice que va a ser es el año de los agentes. Acuérdense esa palabra, agentes, ¿sí? La van a empezar a ver mucho, agente más que el LLM, agentes que ya pueden hacer acciones, ¿sí? Así que eso está muy interesante. Les quería mostrar una cosita, ¿sí? Ya nos quedan 10 minutitos, nos queda re poquito, la verdad que se voló. Tenía preparado para contarles dos casos de éxito que hemos tenido en Kinetic. Por un lado, hemos estado, ahí les vuelvo a compartir acá, ¿sí? Hemos estado trabajando, sobre todo el año pasado, en el mundo del media, ¿sí? O sea, de todo lo que son noticias, con una agencia de noticias muy grande de Estados Unidos que se llama Associated Press, una de las agencias de noticias más grande del mundo. Si alguno viene del palo de las noticias, seguramente la conoce. Como para que se dé una idea, La Voz del Interior le compra noticias a Associated Press, sobre todo lo que son noticias internacionales, ¿no? O sea, como para que se dé una idea. Y uno de los proyectos que lo estuvimos ayudando es justamente a trabajar en todo lo que son traducciones, ¿sí? De sus noticias. Imagínense que tienen
millones de noticias por día en todo el mundo, corresponsales, cuestiones editoriales que tienen que respetar, bueno, un montón de cosas. Para las traducciones, para los resúmenes o los summaries, ¿sí? Que suelen aparecer ahí en las noticias, para los titulares. Bueno, una agencia son miles de personas. Y estuvimos trabajando con ellos, nos fue muy bien, pudimos hacerle algunas herramientas que al día de hoy la están usando. Y justo hoy buscando, miren, encontré, por ejemplo, una noticia de La Voz del Interior, como para hacer una idea, ¿sí? Fíjense que una noticia bien actual, 24 de abril del 2025, o sea, de hoy. Y acá aparece AP o Associated Press, le compraron a ellos la noticia, ¿sí? Y al final de la noticia, más allá del tema de la noticia, aparece este disclaimer o esta nota al pie de página, ¿no? Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Esa herramienta, ese texto, lo pusimos nosotros, ¿sí? Eso se lo hicimos nosotros en la herramienta, le tuvimos que poner ese disclaimer. Entonces, esta noticia fue traducida, ¿sí? Con una herramienta que Kinetic le hizo a Associated Press y que La Voz del Interior compró y publicó el día de hoy acá, ¿sí? Así que este ha sido un gran caso de éxito. Associated Press después, bueno, obviamente tiene todo un equipo enorme, entonces sigue trabajando con su propio equipo de inteligencia artificial generativa, pero este fue uno de los primeros productos que ellos pudieron poner a disposición de los editores para lanzar noticias en producción, digamos, ¿no? Como en vivo. Así que muy interesante caso de éxito. Y lo otro que le quería contar es que lo mencioné por ahí al principio, que hemos creado, ¿sí? Este COE o Centro de Excelencia, ¿sí? Center of Excellence, en el que justamente decimos, che, tenemos que mantenernos al día, ¿sí? Tenemos que tener nuestros propios expertos, es la única forma de ayudar a otras empresas, ayudar a otras organizaciones y ayudarnos a nosotros mismos también, ¿no? Para que no sea el caza herrero cuchillo de palo. Sí, entonces tenemos un grupo de personas que son especialistas en la temática y que se están haciendo especialistas porque hay muchas cosas que son muy nuevas. Entonces, uno de los desafíos es cómo mantenernos al día, ¿sí? Y entonces hemos como armado nuestra propia metodología para mantenernos al día y también para afrontar o abordar proyectos nuevos. Entonces, cuando viene un cliente, una organización, alguien que dice, che, quiero aplicar IA, no sé por dónde arrancar, no sé qué hacer, tengo este desafío, tenemos una metodología basada en metodologías ágiles, ¿sí? Justamente para abordar este tipo de proyectos, ¿sí? Que tiene que ver con poder hacer pruebas de conceptos, hacer ciclos cortos, probar y fallar rápido, muy de las metodologías ágiles, pero enfocado en la aplicación de IA a esos casos concretos y aprovechando el conocimiento que Kinetic tiene en ingeniería de procesos, en gestión de proyectos, en ingeniería de software, hemos hecho como un combo para aprovechar todo eso. Y particularmente ahora estamos terminando de diseñar y a punto de lanzar, así que esto es casi, nada, un spoiler, ¿sí? Le llamo un modelo de entrenamiento, ¿sí? Pero es justamente como una especie de bootcamp, ¿sí? O de campamento para todos aquellos ingenieros de software o gente más técnica que se quiere especializar en AI, que se quiere convertir en un ingeniero de inteligencia artificial y acompañarlos en esa como transformación, esa adecuación, justamente, no solo con conocimiento, sino con práctica, a través de justamente de los clientes y los casos que tenemos. Así que esto es como bastante nuevo, pero algo que estamos trabajando y que lo van a ver en breve, que lo vamos a estar lanzando al mercado. Bien, y ya como para ir cerrando, dos cositas más les quería compartir. Por un lado, sepan que, fíjense lo rápido que fuimos, ¿no? Ni siquiera fue una hora, un poquito menos. Cada uno de los temas que tocamos hay para explorar un montón, ¿sí? Por eso le digo, es solo el comienzo. Imaginen lo que podrían hacer si aprenden a usar, ¿no? Esta tecnología. No le robo más tiempo, gracias por sumarse, ha sido un gusto, muy participativo todos. Así que bueno, buenas tardes y ojalá nos encontremos en alguno de los programas.